Caminando por la ciudad de Lima nos encontramos con distintos vestigios de nuestra historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, están las huacas, estas construcciones de adobe hechas por los antiguos peruanos con las que podemos toparnos en distintos puntos de la ciudad de Lima y también de otras ciudades del país. Hay edificaciones, hay monumentos, pero el día de hoy vamos a hablar de un tipo específico de construcciones que son la huella de uno de los momentos más terribles de nuestra historia republicana. Me refiero a la guerra con Chile. Hoy vamos a hablar de los reductos que se levantaron para defender a la ciudad de Lima de la invasión de las tropas chilenas. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La mayoría de ellos simplemente eran tapiales, eran muros de adobe, eran muros que dividían chacras o que dividían potreros. Realmente, yo hablo generalmente de 8 reductos, porque eran 8 reductos a medio construir. Se ejecutó a mitades, ¿no? Con estos reductos muy separados y al llevarlo a cabo sí, pues se hizo claramente mal, ¿no? El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú. Un conflicto que se extendió durante más de 4 años, hasta la firma del Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883 y la desocupación total de nuestro territorio al año siguiente. La guerra tuvo varias fases. La primera fue la campaña naval hasta la derrota peruana en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879. Le siguió la campaña del sur hasta junio de 1880. En paralelo al descalabro militar, el país se sumergió en la convulsión política debido al viaje del presidente Mariano Ignacio Prado en diciembre de 1879. Esta situación fue aprovechada por su antiguo rival, Nicolás de Piérola. Mariano Ignacio Prado había dejado encargado de la vicepresidencia a De la Puerta, su vicepresidente, ¿no? Vicepresidente que toma el poder y que dura solamente 4 días porque Piérola le da un golpe de Estado, ¿no? A mediados de 1880 se acumularon las derrotas peruanas. Para mayo habíamos perdido Tacna y a inicios de junio los chilenos controlaban ya la zona sur de nuestro país después de su victoria en Arica. Era lógico que el siguiente paso fuera la toma de Lima para lograr la completa rendición de nuestro país. Al frente del gobierno se encontraba el dictador Piérola, que no solamente detentaba el poder político, sino que además era el jefe militar. Por lo tanto, él era encargado de realizar la estrategia de defensa de nuestro país. Hasta el día de hoy, sus decisiones siguen siendo cuestionadas. Piérola fue un desastre para la guerra. La guerra fue lamentable, su desconfianza de los mandos militares, que en alguna medida es justificada, pero llevó a que usara los medios, los recursos que teníamos de una manera absolutamente ineficiente y, creo yo, irresponsable. La parte negativa que él no tenía conocimientos militares y no se rodeaba de los consejos de los militares que tengan experiencia, o aceptaba los consejos de militares que a veces
consentían con las ideas de él, ¿no? Y así se fue armando la reorganización del ejército, ¿no? La propaganda contra Piérola básicamente es por este odio entre civilistas y pierolistas. Y Piérola mismo no habló mucho de la batalla, o él prefirió no defenderse. Solamente he conocido un par de escritos de Piérola sobre lo que pasó después de la batalla, ¿no? Pero cabe señalar que en su momento la mayoría de militares peruanos dio más o menos su aprobación, o le pareció más o menos bien las medidas que estaban tomando. Recordemos que hasta ese entonces Perú no había tenido ninguna guerra de esa proporción antes. Y no se sabía tampoco cómo defenderse. Tampoco se sabía por dónde iban a llegar los chilenos. Y bien hubo negligencia de parte de Piérola también. Gran parte de las críticas eran de sus rivales políticos. Incluso antes de su decisiva victoria en el sur, Chile había comenzado una presión sobre Lima. A partir de abril de 1880, la escuadra enemiga bloqueaba el puerto del Callao con el fin de generar desabastecimiento en la capital. Ello produjo escasez y aumento de precios en productos de primera necesidad. Por otro lado, el norte también se vio afectado por la incursión de las tropas chilenas. Se da entre los meses de agosto y septiembre la campaña de Patricio Lynch de destrucción de las haciendas del norte. Desembarca en Chimbote, va a Supe, a Trujillo. Trujillo logra pagarle el cupo de guerra, entonces no destruye la ciudad, pero sí genera daños desde Paita hasta Supe. Se esperaba que esta acción pudiera doblegar la voluntad del gobierno peruano, pero no lo logró. Entonces se vieron en la inevitabilidad de tener que venir y traer la guerra a Lima. La campaña de Lima es una campaña que, digamos, para los chilenos mismos significaba un gran reto, porque estamos lejos, las líneas de batalla hasta ese momento no estaban tan separadas de su país, y todo el reto logístico que significaba venir hasta acá, digamos como que les significaba a ellos mismos un gran reto, un gran desafío. Cuando no vieron otra opción que hacerlo, tuvieron que hacerlo. Ante el asedio chileno y la inminencia del ataque a Lima, la diplomacia norteamericana decidió intervenir. Entre el 22 y el 27 de octubre de 1880 se llevaron a cabo las conversaciones de paz a bordo de la corbeta norteamericana La Caguana. ¿Con la presencia de quiénes? Bueno, de los plenipotenciarios bolivianos, chilenos y peruanos, además, por supuesto, de los representantes del país mediador. Finalmente, no se llegó a ningún acuerdo porque los aliados no aceptaron las demandas de los chilenos. Lima se preparaba para la guerra. Se convocó a la ciudadanía para constituir lo que se llamó el ejército de reserva. El problema con Piérola es que Piérola desconfiaba de los mandos militares y por consiguiente se generó una situación compleja. Las fuerzas que van a defender Lima, constituidas por estos restos del ejército de línea, que han llegado del sur algunos y otros que vienen del interior del país, pero que en realidad son muy poco preparados, constituyen un mando y el ejército de reserva constituye otro mando. Y el mando supremo de la defensa de Lima la va a tener el presidente Piérola. Bueno, el dictador Piérola en ese momento, ¿no? Piérola llama a la reserva el año de 1880 y dependiendo del oficio o dependiendo de la profesión que uno tenía en ese momento, se le asignó un regimiento. Por ejemplo, los que estuvieron aquí emplazados en el reducto número 2, bajo el mando del coronel de la reserva Ramón Ribeiro, bisabuelo del escritor Julio Ramón Ribeiro, básicamente eran gente que trabajaba en el Poder Judicial, empleados del Congreso, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, abogados. Esos, digamos, eran los que tenían profesión, pero también habían otros que tenían oficio, panaderos, sastres, obreros, artesanos. Entonces se hizo un mix, alrededor de 400 personas que conformaron el regimiento de la Reserva número 4, que estuvo emplazado aquí en el reducto número 2. Para la formación de las fuerzas de reserva,
se convocó a todos los hombres entre los 16 y los 60 años de edad. Ellos estaban obligados a participar del entrenamiento militar diario. El historiador William Sutter subraya que, de no hacerlo, podían ser arrestados o incluso reclutados para formar parte del ejército activo. Evidentemente en Lima está la ciudadanía, en Lima se ve exacerbada por toda esta situación y con un enorme ánimo por defender su ciudad. Y eso es lo que lleva a constituir el ejército de reserva, que llega a tener más o menos unos 6.000 hombres, ¿no? La gente en Lima tomó la situación de defender Lima, desde el punto de vista que yo pude percibir, casi como, no te diré con alegría ni con diversión, pero sí como si fuese una tarea no muy complicada. Quedaba la expectativa de que el ejército regular, que ya se había vuelto a acantonar acá en Lima, pudiera detener la avanzada chilena, ¿no? Los ejércitos regulares estuvieron acantonados en el Lobatón, donde está el mercado del Lince. Ahí se pusieron el ejército regular del Perú. Y mientras tanto, aquellos que formaban parte de la reserva se acantonaron unos 800 metros más al norte, en lo que es hoy el Parque La Reserva, precisamente, de donde deriva el nombre. Y entrenaban en las tardes, desde las 3 de la tarde, se acercaban a entrenar, ¿no? Y se dieron títulos, inclusive se nombraron algunos coroneles, temporalmente para el caso de la defensa. Había mucho de eso en la ciudad, mucho de patriotismo, de fervor, definitivamente, mucho de ingenuidad también. Quien mejor ha retratado esta parte es Manuel González Prada en un pequeño articulillo llamado Impresiones de un reservista, que ha sido publicado después de que falleció González Prada. Fue publicado por su hijo en 1940. Y ahí González Prada comenta que hubo muchísimo entusiasmo cuando se formó la Reserva de Lima. Y todos iban a practicar a la Pampa de Amancay, a hacer prácticas de fuego. Y que nadie sabía. Y González Prada es muy sincero y cuenta que nadie tenía la mínima instrucción militar. Y que todos empezaron a aprender la instrucción militar con el manual del Marqués del Duero, un manual militar español. Y él cuenta de una forma jocosa que su capitán, su jefe de instrucción, también aprendía la instrucción militar al mismo tiempo que ellos. Uno de los principales puntos de discusión entre los jefes militares en ese momento fue por dónde llegarían las fuerzas chilenas, si sería por el norte o por el sur de Lima. Pierola creía que desembarcarían por el norte y a partir de esta idea dispuso su estrategia defensiva. Pierola se centró en la parte norte, hizo en el Cerro de San Cristóbal, todo un fuerte que le llamó la Ciudadela Pierola, ¿no? Y todo el ejército de reserva y el ejército estaba en Lima, acampado en Lima, porque todo el mundo daba por hecho que se iban a ir por el norte, por Ancón. Los militares que rodeaban al presidente de facto en ese momento, como Cáceres, como Belisario Suárez, como Pastor Dávila, le mencionaban permanentemente a Pierola que los chilenos desembarcarían por el sur. Pierola estaba empecinado en que los chilenos venían por el norte, o por el Callao o por Ancón. Eso era inviable porque el Callao tenía el Real Felipe. El Real Felipe estaba con personal de la Marina, artilleros navales, y estaban los grandes cañones navales. Babacer, Patrio, los Dahlgren estaban en el Real Felipe. Entonces, si los chilenos intentaban un desembarco por el Callao, iban a ser repelidos muy rápidamente. El otro punto que Pierola insistía era Ancón. También inviable porque había un ferrocarril Callao-Ancón y había la posibilidad de movilizar inmediatamente tropas para repeler el desembarco chileno si ellos decidían desembarcar por Ancón. A tal punto estuvo empecinado Pierola en esto que hizo artillar, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, el Cerro El Pino, por ejemplo, el Cerro Vázquez. Se hizo un esfuerzo titánico de llevar grandes piezas de artillería hasta los cerros, hasta las cumbres, para fortificarlos, para artillarlos, ¿no?
Pero Piérola se equivocó. Según el historiador Jorge Ortiz, las tropas chilenas al mando del general Manuel Baquedano desembarcaron en nuestro país en dos fases. Primero, llegó un contingente hasta el puerto de Pisco el 19 de noviembre de 1880, que sorteó fácilmente la resistencia local y comenzó a enfilar hacia el norte. Otro contingente llegó hasta Curayacu, lo que hoy conocemos como la playa de San Bartolo, el 22 de diciembre. Esperó allí a los que venían de Pisco y comenzaron a aproximarse a la ciudad. Ya con el enemigo prácticamente encima, se tuvo que improvisar una nueva defensa de Lima. Cuando se produce el desembarque de las tropas chilenas hacia noviembre de 1880, ya es evidente que el ataque va a venir por el sur y se genera la necesidad de fortificar el sur de la ciudad, que es algo que no se había hecho, ¿no? Y intentamos fortificarlo en 2 meses y las fortificaciones pues, fueron lo mejor que pudimos en ese tiempo, con las falencias claras que como país tenemos y teníamos en ese entonces. El 22 de diciembre, que se enteran de que desembarcan en Curayacu, en Santa María, los chilenos, ¿ya? El 26 de diciembre todo ese ejército se traslada a San Juan y Miraflores y tuvieron desde esa fecha hasta el 13 de enero, ¿ya?, tiempo para construir las trincheras de la primera línea y los reductos de la segunda línea, que ya estaban algo construidos. Se establecieron 2 líneas de defensa, la de San Juan y la de Miraflores. Los restos del ejército regular fueron desplegados en la primera línea, mientras que la segunda quedó a cargo de la reserva. La llamada línea de San Juan se ubicaba en Chorrillos y fue la encargada de recibir el embate chileno desde el sur. Tenía una longitud de 14 kilómetros, desde el cerro Malcavilca, en la parte sur del Morro Solar, hasta Monterrico. El primer encuentro fue definitivamente en la batalla de San Juan, ¿no? Es también una línea larga. No se hicieron reductos, lo que se hizo fue una larga línea de defensa, porque geográficamente hoy la ciudad no nos permite ver eso, pero si regresamos 150 años atrás, vemos que desde el Morro Solar hasta Pamplona, lo que hay es una continuidad de colinas, ¿no? Entonces la idea era utilizar esas colinas como división, y en ellas se formaron lo que se llamó la línea de San Juan, que era una pirca en realidad, ¿no? Un murete formado de lajas superpuestas en las que un defensor podía atrincherarse y disparar protegido por la pared. La batalla de San Juan tuvo lugar el 13 de enero de 1881. Las tropas peruanas no resistieron la embestida chilena y a continuación se produjo un episodio desolador: el saqueo e incendio de Chorrillos. Las descripciones de lo que ocurrió una vez terminada la lucha, bueno, pues imagínense, una guerra, fueron espantosas, ¿no es cierto? Asaltos a viviendas, destrucción de propiedades, violaciones, soldados ebrios disparando tiros por aquí y por allá. El otrora lujoso balneario de Chorrillos quedó completamente destruido y a continuación le tocó el turno a Barranco. Sí, Barranco, ese lugar donde seguramente muchos de ustedes se dan un paseo o se toman una cervecita el fin de semana. Toda esa devastación se llegó a ver desde aquí, o sea, desde Miraflores. La línea se terminó rompiendo y la lucha más encarnizada se llevó precisamente en el Morro Solar y en el Cerro Marcavilca, que está ahí al costado, en donde los peruanos luchamos con todo lo que podíamos. Los limeños estábamos hasta cierto punto confiados de que la batalla acá en Miraflores no iba a ser tan terrible, porque confiábamos que el ejército profesional, que llevaba 2 años de pelea, bueno, lo que quedaba del ejército profesional, pudiera detener la avanzada en San Juan, ¿no? Y que ya luego las líneas de reserva lo que harían sería rematar. Salió mal. La línea de San Juan se rompió, no soportó la batalla, que empezó en la madrugada y terminó casi para el mediodía. Llevó mucha destrucción para las líneas peruanas y dejó el peso de la defensa totalmente en la línea de Miraflores, que tal vez no se imaginaban de realidad que tenían que enfrentar ese reto. En San Juan pasa algo
dramático porque muy rápidamente se rompe la línea. Y se quiebra por una razón muy simple, la línea es demasiado larga, son 14 kilómetros. Entonces, claro, si yo concentro, en ese momento creo que el ejército de línea tenía 12.000 hombres, y yo concentro 12.000 hombres en 4 kilómetros, es una cosa, y si los concentro en 14 kilómetros es otra cosa. Entonces lo que tenemos es una línea muy tenue. Esa línea la quiebran, pero se repliega la división que está al mando del general Iglesias, se repliega sobre el Morro Solar y va a continuar combatiendo hasta la tarde. Pero Pierola considera de que ha perdido la batalla y que lo que debe hacer es preservar su fuerza para la segunda línea. O sea, la concepción de la defensa es errada. Si yo tengo dos líneas, una debe estar en condiciones de apoyar a la otra. Pero no, acá una no está en condiciones de apoyar a la otra. Tras la batalla de San Juan, solo quedaba la línea de Miraflores como último obstáculo para la toma de Lima. La línea de Miraflores se extendía desde la quebrada de Armendáriz, en Miraflores, hasta la hacienda Vázquez, que hoy se conoce como Urbanización Sol de la Molina. Háganse idea de la extensión de esa línea, los que conocen Lima o los que viven aquí, por supuesto. La concepción de esta línea fue diferente a la de San Juan. A lo largo de ella se levantaron varios reductos, que eran estructuras defensivas donde se instalaron los batallones de reserva. Esto es importante, los batallones de reserva, como hemos dicho antes. La idea de los reductos no fue una innovación local, sino que provenía de Francia, aunque aquí la adaptamos de manera no muy favorable. Los reductos de Miraflores que dieron inicio a la batalla, por primera vez apareció un plano recién en el 24 de noviembre de 1880, un plano de Francisco Alaiza Paz Oldán. O sea, si tomamos en cuenta que recién apareció el 24 de noviembre y la batalla fue el 15 de enero, entonces fue más o menos 47 días antes de la batalla. En sí, estos reductos fueron de rápida construcción, básicamente con sacos de arena u otros elementos. Estaban bastante espaciados. Supuestamente se basaban en una línea Rogniart, basada por un militar francés, Joseph Rogniart. Se intentó tomar este sistema de defensa, pero estaba mal hecho porque el sistema de defensa Rogniart eran de fortines cada 215 o 240 metros, pero estos estaban espaciados unos 800 metros o hasta 1 kilómetro de distancia. Fueron obras improvisadas realmente. O sea, en 20 días mira todo lo que se hizo. Cada reducto eran medias lunas con ángulos, ¿no? Con ángulos de 120, 80 grados, ¿no? Que protegían, era una media luneta, conformada por piedras, tierra, y sacos de arena o de tierra, ¿no? Que medía más o menos unos 2 metros 50 de altura. Tenían como unas mesetas como para que los soldados pudieran disparar y los de atrás pudieran resguardarse. Delante de cada reducto, teóricamente, en el reducto número 2, tenían una zanja que se podía llenar de agua, una zanja muy profunda. Entonces, era imposible que el ejército chileno pudiera entrar por ahí, obviamente, pero tenías todo el espacio abierto, tenías 800 metros a 1000 metros de espacio. Entonces, nunca entraron directamente de frente a los reductos, entraron por los costados. Entonces, teóricamente el reducto era muy bueno, teóricamente, pero en la práctica no servía para nada. Servía para defenderte, porque te flanqueaban el enemigo, ¿ya? Y ahí te acorralaban. Ese era el tema, ¿no? Si tú te pones a pensar, un tiro de fusil de 1880 y algo cubría 100 metros, ¿no? Con potencia de generar daño. Entonces, claro, si tú pones dos reductos a 200 metros, disparas acá y generas como una cortina. Tiene sentido. En el Perú lo hicimos por premura y tal vez por escasez, muy separados. Si tú pones un reducto y otro separados por 800 metros, el atacante tendría que ser bien tonto para irse hacia el reducto. O sea, lo que hace es pasar por el medio.
Los reductos que se levantaron para la defensa de Lima fueron bastante sencillos y varios de ellos no llegaron a concluirse. En su construcción tomaron parte los propios reservistas, además de personal contratado para ese fin. Cuando llegaron aquí los del Regimiento de Reserva número 4, comandados por el coronel de la Reserva Ramón Ribeiro, encontraron que el reducto no estaba concluido, no estaba terminado. Se tiene conocimiento, por ejemplo, que los miembros del Club Nacional hicieron un almuerzo para recolectar fondos, para con esos fondos contratar a una cuadrilla de culís chinos para que culminaran las tareas de construcción acá en el reducto número 2. Los reservistas al mando de Ramón Ribeiro también colaboraron con esa tarea, pero adicionalmente, adelante del muro, adelante del reducto, se encontraba aquí en esta zona una especie de pequeño olivar, de un bosque de olivos, y también había algunos muros de adobe, algunos otros árboles. Entonces había que tomar la acción de limpiar el terreno. Entonces, los días de finales de diciembre y los primeros días de enero de 1881 fueron trabajos de los mismos reservistas que tuvieron que poner mano a la obra para limpiar el terreno que estaba delante de los reductos. Sobre los reductos que se establecieron, se dice que fueron entre 10 y 12, aunque Jorge Basadre dice que fueron 7. Este número podría corresponder a los reductos que efectivamente se construyeron. Sin embargo, en la batalla de Miraflores, como veremos más adelante, solo los 3 primeros funcionaron plenamente y en menor medida los 2 siguientes. Los reductos mira, del 1 al 5 eran los que más trabajos avanzados tenían. Y eso lo puedes ver cómo quedó hasta hoy día. Solo el 2 y el 5, parte del 5 quedó como un parque conmemorativo, ¿no? En el libro La Gesta de Lima, publicado por el Ejército del Perú, aparece la ubicación exacta de los reductos. El reducto número 1 fue instalado entre el pueblo de Miraflores y la quebrada de Armendáriz. El reducto número 2 se ubicó al este de la línea del ferrocarril Lima-Chorrillos, alineado con el primero. El 3 fue emplazado entre el número 2 y la hacienda La Palma. El reducto 4 se situó en la intersección del camino Surco-La Palma. El quinto se estableció en Los Potreros rumbo a San Borja, en la vía llamada Camino Real de Lurín. El sexto, en el estanque de Valverde, al borde del río Surco. El número 7 estuvo a mitad de camino, entre Valverde y Mendoza. El octavo, en Mendoza. El noveno reducto, en el camino Matazango-Camacho, en el puente sobre el río Surco. Y el décimo se localizó en las márgenes del río de la hacienda Monterrico Grande. Los batallones de reserva, ojo, eran generalmente gente blanca, de buena posición económica, todos alfabetos. Los batallones del ejército, el ejército de línea, generalmente eran gente que indios o hombres de comunidades campesinas que habían sido enrolados por la fuerza, y muchos de los cuales solo hablaban quechua. O sea, si bien estos hombres partían a la guerra, dentro de los reductos tenían sus empleados o sus mayordomos, y en algunas anécdotas cuenta que les servían vino, ¿no? O sea, había hombres de buena posición económica entre los que sirvieron en los reductos. Manuel Candamo, quien más tarde se convertiría en presidente del Perú, le escribió a su esposa acerca de su experiencia en los reductos. Mi batallón es todo compuesto de gente decente. Muchas personas conocidas de Lima y muchos muchachos hijos de familias principales están en el de soldados. Lo que es mi salud es admirable. Jamás he estado mejor y la vida de campaña parece que a todos nos conviene. En materia de víveres no carecemos de nada
y estamos aquí mucho mejor que en Lima, en donde, según me dicen, hay una carestía y escasez espantosas. En cuanto al ánimo, ¿no? Los reservistas habían podido apreciar desde aquí lo que fue la batalla de San Juan y de Chorrillos. Pudieron apreciar desde aquí los incendios del balneario de Chorrillos, del balneario de moda para la época, el balneario de moda del Pacífico, ¿no? Ellos observaban los incendios. Luego, posteriormente, el día 14 en la noche ven los incendios de Barranco. Y luego también recibían los testimonios de los heridos o de los que se habían replegado a la línea de Miraflores. Ellos contaban cuál había sido su vivencia, cómo habían estado durante la batalla, lo que habían podido observar. Entonces todo eso se iba acumulando en el ánimo de los reservistas, que no obstante ello, no se fueron, permanecieron aquí. La batalla de Miraflores se produjo el 15 de enero de 1881. Fue corta, duró aproximadamente 4 horas, pero la lucha fue encarnizada. Jorge Ortiz dice que el ejército peruano sufrió 3.000 bajas, mientras que el ejército chileno reconoció haber sufrido 2.141 bajas. Los primeros disparos que iniciaron el enfrentamiento tomaron a todos por sorpresa, incluso al propio Pierola, porque se había pactado una tregua hasta la medianoche, debido a que, al parecer, ninguno de los dos bandos se sentía listo para entrar en el campo de batalla. Por participación del cuerpo diplomático y consular extranjero, ambas partes habían acordado un armisticio. Un armisticio significaba que no habrían nuevamente hostilidades mientras se negociaba, y que además no debían producirse más avances de las fuerzas. En esas condiciones, durante la mañana del día 15, estos diplomáticos están en la parte peruana, han pasado a la parte chilena, y están regresando a la parte peruana. Sin embargo, entre el reducto 1 y el 2, en el lado de la línea chilena, aparentemente hay una aproximación o un avance por parte del general Baquedano, es decir, está reconociendo la línea. Ahí, en algún momento, no se sabe, en algún momento se inician los disparos. O sea, no hay una orden de iniciar la batalla. Aparentemente, o soldados peruanos ven que se acerca mucho la fuerza chilena, o viceversa. Ambas partes nos acusamos. Yo creo que se inició acá, lo inició algunos disparos de parte de la guarnición de Marina, y estos disparos generaron respuesta, y la respuesta generó otra respuesta, y poco a poco la batalla se generalizó. La batalla comenzó alrededor de las 2:15 de la tarde. Se concentró en el ala derecha de la línea de defensa, conformada por los 3 primeros reductos. Basadre detalla que en el reducto número 1 se encontraba el batallón número 2, al mando del prior del consulado Manuel Leca. El reducto número 2 quedó encargado al batallón número 4, presidido por el abogado Ramón Ribeiro. En el reducto 3 se instaló el batallón número 6, dirigido por el abogado y diplomático Narciso de la Colina. Además, en los espacios intermedios entre los reductos 1 y 3, se ubicó al primer cuerpo del ejército, encabezado por el coronel Andrés Avelino Cáceres. En la primera oleada fue muy buena, porque todos salieron a la ofensiva, apoyados por los reductos, toda la gente de reserva, ¿no? Y los chilenos retrocedieron, ¿no? Porque no le llegaban refuerzos, los habían sorprendido, o sea, el fuego había sorprendido, a pesar que estábamos con fuegos del mar, o sea, de la escuadra chilena hacia tierra. Al momento que se desencadena la batalla, Cáceres ordena, por ejemplo, a 2 regimientos que estaban ubicados entre el reducto 1 y el reducto 2, que eran el regimiento guarnición de Marina,
bajo las órdenes de Juan Fanning y un regimiento Jauja, un regimiento militar, que avancen. Y esta carga peruana es en un primer momento muy efectiva, a tal punto que el general Baquedano chileno ordenó a su artillería replegarse a Barranco porque tenían o creían que iban a perder su artillería y que iba a ser tomada por esta carga peruana, que, como repito, fue muy efectiva. Lamentablemente esa carga no tuvo apoyo, no hubieron regimientos que siguieran y apoyaran. Los reductos número 4 y 5 también pelearon, aunque en menor medida que los 3 primeros. Los jefes de los batallones de reserva asignados a ambos reductos fueron el funcionario público Juan de Dios Rivero y el propietario José León, respectivamente. Al frente del segundo cuerpo del ejército desplegado en este tramo estaba Belisario Suárez. Sin embargo, el ala izquierda, conformada por los reductos restantes, no llegó a activarse. A la cabeza del ejército de línea en este último trecho estuvo el coronel Justo Pastor Dávila. Y a pesar de la resistencia que se va a dar tanto en la línea como en los reductos, finalmente se van viendo que la batalla se pierde. De hecho, hacia las 5:30 de la tarde ya se inicia el repliegue de lo que ha quedado. Las fuerzas que están más allá, al lado izquierdo, no son empeñadas en la lucha, porque tal como había sucedido en San Juan, Pierola ordena retirarse. Entonces queda básicamente combatiendo la mitad, menos de la mitad de la fuerza peruana contra una buena parte de la fuerza chilena. Lo que hizo el ejército de Chile, al tener superioridad numérica, fue reforzar su ala izquierda y finalmente estos valerosos militares peruanos perecen, digamos, en ese intento, ¿no? Caen, la mayoría de ellos muertos. Cuando Cáceres mandaba sus ordenanzas o él mismo recorría el ancho del frente de batalla, iba hacia el ala izquierda a pedir apoyaran, que vengan en apoyo, los jefes militares o los jefes civiles le contestaban que el presidente Piero le había dado la orden de inamovilidad y que en tanto que ellos no recibieran una orden directa del presidente de facto, no iban a abandonar sus posiciones. Lamentablemente muy obedientes ellos, la mayoría de ellos se fue, abandonaron las posiciones y una minoría se quedó pero de observadores, no intervinieron en la batalla. Se le denomina Batalla de Miraflores fundamentalmente ¿por qué? Porque los únicos reductos que intervienen de una manera activa durante la batalla fueron aquellos que estuvieron en el distrito de Miraflores, incluido el número 5 que actualmente se encuentra en Surquillo, pero que el día de la batalla de Miraflores quedaba en el distrito de Miraflores. A las 6 de la tarde de ese fatídico 15 de enero era claro que la línea de Miraflores había colapsado. Adolecía de todos los problemas que habían afectado a la estrategia de defensa de la capital. 1. Falta de un mando unificado. El ejército de línea y el de reserva respondían a jefes diferentes. 2. Superioridad numérica del ejército chileno frente al peruano. 3. Superioridad armamentística. Nosotros teníamos distintas armas de distintos calibres, mientras que el ejército chileno tenía uniformizado su armamento. 4. En el caso de Miraflores, los reductos fueron levantados de manera improvisada y no todos participaron de la lucha, sino solamente algunos pocos. Como los reductos fueron construidos con sacos terreros, con adobes en tiempo bastante corto, parece que fueron destruidos solamente con el paso del tiempo. Estaba el de la sierra, estaba el agricultor, estaba el pescador, estaba el comerciante, junto con el médico, con el ingeniero, con el juez, con todos los altas personas, o sea, altos dignatarios, todas las clases sociales, todas las sangres estuvieron en esta batalla. Si bien al principio había cierto clasismo, pero en el momento de la batalla todos eran uno. Todos murieron. Y los que sobrevivieron igualito. Porque el de arriba ayudaba al de abajo.
fue así. Fue un momento en que los peruanos comenzamos a pensar en el sentido de unidad. Los familiares de los civiles que residían en Lima vinieron a buscar a su hermano, al padre, al hijo, y los que tuvieron suerte fueron recogidos por estas familias y llevados y enterrados en el cementerio Presbítero Maestro. Muchos de los combatientes que eran provincianos lamentablemente terminaron en estas áreas en fosas comunes. Posteriormente se hallaron esos restos ya óseos y fueron enterrados muy cerca de acá, en lo que originalmente fue el osario de Miraflores. Cuando ya posteriormente se construye en el cementerio Presbítero Maestro la cripta de los héroes, en una ceremonia muy importante, que fue una procesión muy dolida por la ciudad de Lima, por los miraflorinos, estos restos fueron llevados en procesión hasta el cementerio Presbítero Maestro e ingresados a la cripta de los héroes, donde existe una lápida donde dice Miraflores. Los únicos reductos que podemos apreciar parcialmente en la ciudad de Lima son el número 2, que está en el distrito de Miraflores, y el número 5, que está en el distrito de Surquillo. El resto de reductos no han sido conservados, aunque varios de ellos se transformaron en parques. Eso sí, el 2 y el 5 no son tampoco los reductos originales, porque se han visto transformados a partir de la modernización y la urbanización de la ciudad de Lima ocurrida durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Detrás de mí está quizás el reducto más famoso, que es el Parque Reducto número 2, en la esquina de la calle Ramón Ribeiro y la avenida Benavides. Y no es solamente un parque, sino que ofrece varias cosas. De hecho, creo que sería bastante interesante hacer una ruta de los reductos. El reducto 1 sí desapareció completamente, está comido por la ciudad. No hay ni una sola placa en esa esquina. Debería haber por lo menos una placa, ¿no? En respeto y en honor a los que lucharon. Y en los demás casos, del 3 al 8, sí se respetó ese espacio como parque. En la década de los años 40, ya en el siglo XX, el Ejército del Perú y la Municipalidad de Miraflores, en el caso del reducto número 2, tomaron la decisión de empedrarlo. Y es así como lo vemos actualmente, pero fue una decisión para preservarlo, para protegerlo, para que las futuras generaciones pudieran también apreciarlo. Con el paso de los años y entrado el siglo XX, toda esta zona de Miraflores comenzó a ser urbanizada. Entonces se crearon diferentes urbanizaciones que fueron un poco como comiendo el terreno del reducto y ya digamos que en la década de los años 90 se toma la decisión de enrejar todo el perímetro, y también se toma la decisión de construir acá en el reducto número 2 lo que era la vieja estación del tren de Miraflores. La construcción que ustedes tienen aquí, que van a poder apreciar, es una réplica exacta de lo que era la vieja estación del tren de Miraflores, que fue inaugurada por el entonces alcalde de Miraflores, Alberto Andrade Carmona, un 15 de enero del año 1994 como aniversario de la batalla de Miraflores. El Parque Reducto número 2 también alberga al Museo Andrés Avelino Cáceres. Originalmente se encontraba en Breña, pero en la década de 1990 se construyó un espacio al interior y allí se lo ubicó. En el año 2007 se trasladaron los bienes y el título de museo al nuevo local mediante un convenio suscrito entre la Municipalidad de Miraflores y el Ejército Peruano. El 90% de lo que ahí se exhibe en las 3 salas es de propiedad del Ejército. Tenemos la sala Miraflores como un homenaje a aquellos valerosos civiles que participan de la batalla de Miraflores. Tenemos la sala Cáceres como un homenaje a aquel valeroso militar que, no obstante haber salido herido aquí en la batalla de Miraflores, luego de recuperarse sus heridas, tomó la decisión de seguir enfrentando al enemigo invasor en lo que se denominó la campaña de la Breña, la campaña de la resistencia. Y tenemos también finalmente la sala de las banderas. De las 5 banderas que estuvieron en los reductos el día de la batalla de Miraflores,
Acá tenemos en exhibición la bandera que estuvo en el reducto número 1, la bandera que estuvo en el reducto número 2 y la bandera que estuvo en el reducto número 5. Santuario Patriótico Reducto no solamente es eso, Santuario Patriótico de Lima, adicionalmente es monumento nacional, es sitio de batalla y es camposanto, es cementerio, porque en estos 20.000 metros cuadrados tenemos identificados restos tanto de peruanos como de chilenos que participaron de la batalla de Miraflores. Este es el reducto número 5 que queda en el distrito de Surquillo. Fue construido en 1964 a instancias del entonces presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares, general Felipe de la Barra. Se inauguró al año siguiente, el 17 de julio de 1965. Su administración está a cargo de la municipalidad de este distrito. Para la década de 1920 nada más quedaba el reducto 2 y el reducto 5, que es el reducto 5 es el que está en la avenida Angamos. Y una parte del reducto 5 también fue destruido cuando se construyó la avenida Primavera o avenida Angamos, ¿no? El reducto número 5 quedó una media luneta, que es tal como quedó, o sea, como se construyó. No terminó la otra parte. Y en el año 80 hubo unas remodelaciones para poner los cables de telefonía. Entonces se acordó establecer un perímetro y hacer un parque. Ahorita los dos son monumentos, ¿no? Son monumentos que no se pueden, intangibles, me parece lo más acertado, más correcto, y un recuerdo, ¿no? de lo que sucedió, ¿no? Por eso se preservaron esos dos reductos. Ahora que podemos salir nuevamente con libertad, atrevámonos a conocer un poco la ciudad, salgamos de los sectores donde siempre nos movemos y emprendamos aventuras en nuestra querida ciudad capital. En los reductos, por ejemplo, ¿no? Encontramos estos maravillosos parques. En el reducto número 2 tiene un museo que es muy interesante y varios ofrecen otras actividades al aire libre. Ya saben, estar en contacto con la naturaleza hace bien a la cabeza y al corazón. Nos vemos en la próxima.